Bien, primero presentar al gremio que yo represento. Mi nombre es Claudia Rutia Márquez y vamos a exponer sobre el naufragio de la lancha Brumar, o sea, Bruma. Además de ser presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule, en este minuto vocera de las 7 familias. Me gusta más el nombre de jefe de operaciones, porque hemos estado en terreno coordinando, trabajando arduamente con la Armada en todo lo que tiene que ver el proceso de rebusca y también apoyando en temas de la fiscalización o el fiscal marítimo, entregando antecedentes, comunicación, etc. También soy presidenta de la Federación Nacional Bacaladera de Chile. Nosotros nos dedicamos al bacalao y a la albacora y son organizaciones que vamos desde Valparaíso hasta Punta Arenas. En el caso de la pesquería del bacalao de profundidad, nosotros nos regimos por normas que son incluso anteriores a la Ley General de Pesca y Acuicultura, particularmente el tema de la cámara. Nosotros implementamos en primera instancia el dispositivo POSAT mucho antes que la ley actual lo exigiese. Asimismo, en el tema de la albacora o pez espada, respondemos a la Convención de Derechos del Mar y también a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, por ser especies altamente migratorias y en el caso del bacalao demersal de gran profundidad, que nos permite trabajar a lo largo y ancho de todo Chile. En el caso del bacalao, con ciertas limitaciones que vamos desde Arica hasta el paralelo 47 y desde el 47 hasta Punta Arenas en una pesca licitada a través de permisos extraordinarios de pesca, donde el 30% de esa cuota es de la flota artesanal y el resto corresponde a la flota industrial. En eso nosotros no hemos tenido accidente porque a pesar de nuestras diferencias, a pesar que discutimos primero en el comité de manejo, las diferencias son lícitas, los argumentos son los que tienen que primar, hemos llegado a realizar acuerdos importantes y en términos de operatividad, aunque compartimos zonas de caladero, la verdad es que eso se respetan y eso nos permite ir trabajando con elementos de seguridad. En el caso particular de la flota bacalaera y albacorera, la verdad es que nosotros tenemos sistemas más modernos de los mínimos que exige la Armada, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Porque para seguir la albacora nosotros nos alejamos significativamente de la costa, partimos a la cuadra de Valdivia, nos vamos desplazando por el norte siguiendo las temperaturas, e históricamente incluso embarcaciones de San Antonio llegaban a Juan Fernández. Cuando el subsecretario hace esta interpretación que dice que hay barcos artesanales o embarcaciones artesanales que trabajan por las 200 millas, yo le digo aquí, presente. Esas somos nosotros. Y por esa característica es que a pesar de los reglamentos mínimos que tiene la Armada, nosotros hemos ido instalando mayor cantidad de dispositivos que permiten manejar mejor la emergencia, trabajar en seguridad, mejorar la tecnología con que buscamos los peces. Tenemos sensores de temperatura, tenemos cartas de agua, hacemos seguimiento de la corriente, cambio climático. Hemos proveído incluso antecedentes de cosas raras que vemos en el mar y tenemos una comunicación fluida con IFOP, con la misma Subsecretaría de Pesca y con Cernapesca. En esos términos, el tema de utilizar equipos como POSAT, radio baliza emergencia, radar, GPS con navegador satelital, inclusive dispositivos AIS. Incluso los dispositivos AIS lo estamos instalando en los materiales de virado. ¿Y sabe por qué es eso? Porque cuando pasa un barco mercante, se llevan los materiales. Entonces, para evitar eso, le estamos poniendo boya AIS para evitar que incluso tenemos instalado mayoritariamente en casi toda la flota antena Starlink que nos permite mejor comunicación. Eso nos parecía un poquito extraño que la Armada no lo tuviera y nosotros sí lo tuviéramos. Y precisamente eso es a partir de una experiencia personal y ahí es donde conozco al subsecretario de Pesca porque la pionera en instalar cámaras a bordo para probar el sistema de cámara, precisamente por el tema de la interacción con los mamíferos, cómo realizamos la pesquería del bacalao, nuevamente aquí presente, en la Luz Helena. Porque no basta
decir de que yo no quiero algo, sino que hay que demostrar y probar si esos equipos sirven y cuál es el propósito que se le puede dar. Imagínense que las cámaras tenían un propósito de fiscalización y en lugar de eso nos sirvió para realizar un auxilio de un tripulante que estaba teniendo un ataque cardíaco en una embarcación que era la Yolanda Filomena. Pudimos lograr que pudiese recuperar. Activamos muy rápido el tema de la emergencia. Y es ahí como un dato que de repente sirve para una cosa, se le da un doble propósito. Es ese nivel de comunicación que nosotros nos dimos cuenta que era esencial y por eso que empezamos a instalar esa tecnología. Asimismo tenemos sistemas como Time Zero. Ese nos indica incluso en tiempo real qué temperatura hay, qué corriente tenemos, cómo se está desplazando la corriente, el fish track, el bow water y en verdad varios más, que nos permite perfectamente identificar una albacora dentro y fuera de las 200 millas por el comportamiento que estas tienen, buscando su hábitat. Y en el caso del bacalao, calar 1200, 1500 metros y un material que se suelta sobre el agua, que caiga exactamente en una cuenca, eso tiene una especialidad. Y no son muchos los que se dedican precisamente a este arte. Todo este equipamiento más la actitud proactiva que mantiene este gremio, nosotros hemos propiciado fuertemente el tema de la investigación pesquera. Le hemos pedido, y al subsecretario lo sabe, lo hemos acorralado por necesidad de tener mayor investigación pesquera. Le hemos dicho fuerte y claro de que sin conocer los mejores datos disponibles, nos parece insuficiente. Significa que tenemos que dotarle de mayor recursos para poder realizar investigación pesquera. Con eso vamos a poder obtener un mejor seguimiento de la pesquería, conocer la biología de las especies y de esa manera poder distribuir de buena forma los peces que hay debajo del mar. Si no sabemos qué peces hay en el mar, entonces ¿cómo vamos a poder distribuirlos? Es ahí que es esencial una declaración que tiene la Ley General de Pesca, pero luego no se materializan los recursos que tiene que tener el IFOP o la cantidad de proyectos que se pueden realizar o asimismo el trabajo que puede realizar el gobierno regional para apoyar con las universidades, buscar mayor cantidad de información científica que nos va a permitir tener mejor toma de decisiones y proveerle y nutrirle mejor datos a la comisión científica. Particularmente el año pasado, hicimos un trabajo enorme, presentamos algunos antecedentes a la comisión científica que regula el bacalao, incluso logramos cambiar el tema del estatus de la pesquería y un análisis bastante significativo porque nos permitió aumentar en un 31% el tema de la cuota. Eso fue agradecido tanto por pescadores artesanales como para pescadores industriales y en general la pesca licitada. Este gremio también ha trabajado fuertemente en temas de capacitaciones en forma permanente. Hemos hecho marcaje de peces con CPES, hemos hecho curso de primero auxilio, estamos tratando de implementar un SAGO, mecanismo que nos permitiría disminuir la interacción con los mamíferos en la pesquería del bacalao. En el caso del EWO está implementando el proyecto Pinger para evitar nuevamente capturas de mamíferos y tortugas. Eso en una alianza con INDESPA. Entonces, en verdad, este gremio es bastante proactivo y por eso que el accidente de la bruma cala tan hondo en todos los que pertenecemos a este gremio. Entrando en materia, si me permiten. Efectivamente, como usted lo dijo, presidente, este no es el primer caso. Yo diría que este es el más visible. Hace rato que las embarcaciones se nos pierden, desaparecen nuestros pescadores y muchas veces el pescador dice, ¿sabes qué? Eso es el mar. Es la mar que tiene estas características que hace que sea difícil nuestro trabajo. Pero de la misma manera, la verdad es que la tecnología nos ha permitido ir diseñando mejores embarcaciones, tener embarcaciones con fibra de vidrio, con motores fuera de borda más potentes. En verdad eso no es para capturar más, sino que para dotarle de mayor seguridad a nuestros pescadores.
La tecnología también ha permitido el hecho de tener seguimientos de cambio climático. Sabemos anticipadamente cuándo se viene una tempestad, cuándo viene el viento fuerte que nos permite alejarnos de la zona y realizar zonas de fondeo. Por trabajar precisamente en la Albacora a 700 millas de la costa, nos ha permitido que también el diseño de las embarcaciones vayan con una obra muerta de fierro, que le pongamos distintos elementos, que andemos con repuesto a bordo, que nuestra autonomía sea mayor. En verdad, una serie de características que son adicionales y que nos permite trabajar con seguridad. Si usted se fija dentro de los accidentes, la verdad es que nunca había aparecido una lancha bacalaera con este tipo de situaciones. Lamentablemente, precisamente, y es quizá el punto de no retorno. ¿Por qué esta embarcación ha podido ser encontrada? Y las otras siempre se nos perdían en el mar y teníamos que llorar por las personas queridas sin saber dónde siquiera partir buscando. Teníamos la sospecha que estaba en tal sector, pero no teníamos certeza. En el caso de la embarcación Bruma, que tenía todos sus dispositivos, que estaba transmitiendo el POSAT, que también tiene comunicación radial y también tiene el tema del sistema Starline, nos permitía ubicarla de mejor manera. Y esto parte a las 10 de la mañana cuando en una comunicación desde el capitán de las Lucas me llama por teléfono y me dice, Claudita, el José Luis no está, no contesta. Está llamando desde Capitanía de Puerto y este cabro no me contesta. En las características personales de este capitán, de este armador y de este tripulante, la verdad es que eso es imposible. Hay capitanes que no contestan el teléfono. Este capitán siempre contestaba el teléfono. Entonces eso ya nos generaba una alerta, una pequeña alerta. Pero como Cullogan ha tenido tanto problema con el tema del POSAT, la verdad es que dijimos, pucha, ¿será una de las mismas 23 embarcaciones que el año pasado hizo una caída masiva en su sistema? ¿Será que Cullogan corta el servicio por no pago estando en zona de pesca? Entonces, lo primero que pusimos a hacer fue comunicarnos con Cullogan para saber si había una falla en el sistema, si teníamos un dato erróneo, si él no intencionalmente había cortado la transmisión de la bruma. Y la verdad es que nos señalaron de que no, que estaba operativa y que en verdad no estaba transmitiendo a partir de las 2 de la mañana. Y ahí hubo una aclaración de parte de Cullogan porque yo vi en la página web que eran las 5. Y ahí él me explicó que uno tiene usos horarios. El uso de horario de Chile es uno y el uso internacional es otro. En esos términos, ahí explicó de que lo que se guarda es hora local. La hora de hoy día, en este mismo horario, la semana pasada era otra. No son exactamente las 12 del día. ¿Se entiende, cierto? Sí, perfecto, sigamos. Así iniciamos esta búsqueda, luego haciendo radio con las embarcaciones de Constitución que en particular estaban trabajando en el Bacalao. El primero en ir a revisar en la área donde estaba fondeado la bruma fue el Laureano Quinto. El Laureano Quinto empezó a buscar y me dijo, ¿sabes qué, Claudia? No lo encuentro, no está en la lancha. No puede ser que no esté. Eric Letelier, dirigente que estaba en San Javier, me llama por teléfono y me dice, Claudia, algo malo le pasó a José Luis. Este no contesta el teléfono. No puede ser que no conteste el teléfono. Y eso activó todas las alarmas, todas las alarmas. No estando el Laureano, no viéndola, redireccionó. Fue a buscarla más a donde nosotros pensamos que a lo mejor inicialmente era que se le había cortado el fondeo, que podría haber quedado sin energía, una cosa que fallan. Claro, de repente las embarcaciones, así como un vehículo, pincha. Eso pasa. Así como yo, que me iba trasladando en la patrullera, tuve una falla, las fallas ocurren. Se corta una manguera, no sé, pero que no estuviera en zona nos parecería muy extraño y ya la búsqueda empezó a activarse. Ahí yo le dije a la Soledad, esposa de José Luis, no, vente inmediatamente acá a Capitanía de Puerto, que aquí vamos a generar una denuncia. Vamos a dejar estampado, porque sin eso la Armada no reacciona.
Y justo para mala suerte nuestra, estaba en un procedimiento que había encontrado una persona fallecida, ahogada en el río Maule. Por lo tanto, estaba esperando que llegaran los peritos del médico legal, de carabinero, para constatar si acaso correspondía al fallecido, y que el funcionario en cuestión, sargento Soto, viene y me dice, si me esperan las puedo atender. Eso pasó cerca de 1 hora y media. Ahí es cuando Capitanía de Puerto Coronel vuelve a llamar a su representante en tierra, su hija, Catita. Y ahí lo hacemos de que efectivamente esto es una alerta de que algo malo está pasando y que necesitamos que activen todos los protocolos de búsqueda y rescate. A las pocas horas recibimos la notificación de un barco de otra bandera argentina señalando que había avistado el hundimiento de una embarcación. Rápidamente la Armada nos manda el registro de una embarcación hundida. Los pescadores de Tubul y de la isla Santa María que recorran el este, a las poquitas horas nos mandan la fotografía de que la lancha ya estaba sumergida. En eso llega la embarcación Lucas y se da cuenta del nivel de destrozo, que había sido chocada, porque la embarcación estaba en... Estas son las imágenes. Ahí es la Armada que nos dice y nos establece la luz de esperanza de que no estaba la balsa. Y conociendo las características personales de José Luis Medel, de su hijo y de esta tripulación que había participado en cursos de primeros auxilios, que sabe cómo reaccionar, cómo abrir una balsa, qué es lo que debe hacer, porque lo habíamos hecho en el Maule, pero también lo estamos difundiendo a lo largo de toda la FENABASH, la verdad es que empezamos a encontrar rápidamente restos, precisamente por los compañeros de la región del Maule que estaban calando el bacalao en el mismo sector. Entonces, así rápidamente fuimos revisando qué antecedentes teníamos. Tuvimos que ser pacientes, porque déjeme decirle que la que habla ha revisado muchas veces tracks de navegación de las páginas que son públicas del Servicio Nacional de Pesca. Precisamente el año pasado, por las 23 embarcaciones que perdieron sus tracks de navegación y poder cumplir con la cámara, tuvimos que construir esa data. Por lo tanto, algo sé de qué es lo que es una coordenada. Y ahí revisando los antecedentes, pacientes, porque los datos nos estaban diciendo cuáles eran las embarcaciones que habían navegado, porque hay otro tipo de sistema que no es el de Cernapesca, que te dicen el tema de la navegabilidad. Uno no podía decir con tanta certeza se trata del Cobra. Ya con los datos duros publicados en la página web del Servicio Nacional de Pesca, en la noche de varias horas sin dormir empiezo a revisar los datos y me doy cuenta que efectivamente coinciden en tiempo, hora, lugar, velocidad. Entonces puedo decir con total propiedad que fue, y en este minuto ahí me aclara el almirante o no sé de quién de la Armada que se trata de una colisión, porque la embarcación Bruma estaba detenida, fondeada, y la otra que se iba navegando la invistió. La familia podrá entender que cuando la primera imagen que ve fue la primera que ustedes están viendo, y la subsiguiente fue la Bruma bajo el agua partida. Ahí quedaban pocas esperanzas, pero de todas formas habían esperanza que los chiquillos, dadas sus características personales, pudiesen haber activado la balsa. Y ahí anidamos una fuerza enorme de que los muchachos estaban ahí. Los chiquillos, el resto del Maule seguía buscando, el resto de las caletas de la región de Biobío, del Maule, Curanipe, Coquecura, la Isla Santa María, Tubul, Lo Roja, Lebu, seguían buscando a José Luis, porque José Luis, además de eso, fue dirigente en Lebu. Fíjese que él fue tesorero cuando fue el tsunami, y ellos fueron los primeros a empezar a sacar las embarcaciones. El empalizado que tiene la desembocadura de Lebu, él era ese tesorero que juntó los fondos de todos los socios, de todas las personas en Lebu, que le permitió hacer eso y que hasta el día de hoy ni siquiera la DOP ha construido.
y que le permite en este caso poder entrar al EU en distintos horarios y con mayor seguridad. Entonces, cuando alguien me dice que él no trabaja seguro, yo le digo, no, está hablando de otra persona, no de él. Cuando vemos esa imagen, la verdad es que fue tremendo para la familia, tremendo para uno como amiga, amiga de más de 40 años con este muchacho. Porque la verdad es que nos quitaba de una sola vez la posibilidad de esperanza de vida. Eso nos generó una nueva angustia, una nueva angustia. La lancha estaba partida, tenemos certeza que fue el Cobra. Entonces ahí no es especular, no es especular. Para quienes me conocen, y aquí está Javier y el subsecretario de Pesca, él sabe que yo trabajo con datos duros. Cuando tenemos diferencias, bueno, las diferencias se exponen con datos objetivos. Y estos son datos objetivos. Y ahí es donde la familia se armó de tesón y dijo, vamos a gritar fuerte justicia. Y la esposa de José Luis dijo en una lenga, mire, si una madre fue capaz de recorrer todo Chile para conseguir 3.500 millones de pesos, bueno, nosotros no vamos a descansar hasta que los encontremos, porque sabemos que están ahí. Y es ahí como salen las lanchas del Maule a buscar su compañero, porque sabíamos que lo que podíamos encontrar eran trozos. Pero eso es lo que andamos desesperadamente buscando y dado como se ha dado la investigación, cómo ha reaccionado la empresa, en verdad necesitan respuestas de saber exactamente qué es lo que ocurrió ahí. Si pasó por encima, si se metió en la hélice, si se dieron cuenta o no, si por qué razón no retornaron. Porque esto es un cambio significativo. Es doloroso, no solo la pesca artesanal está llorando, a lo largo de todo el país. Nosotros hemos pedido protestas, pero no protestas que vayan a la calle, protestas proactivas, porque esta familia es tremendamente cristiana y ellos han solicitado velas para dar luz, para abrirle el corazón a nuestros senadores, a nuestros diputados, para que trabajen en justicia. Justicia de una ley que ya llevamos arrastrando y que a mí en lo personal me encanta el eslogan pesca para el que pesca, no pesca para el que tiene el papel. En el bacalao nosotros no hemos solicitado RAE, hemos trabajado y le hemos dicho que hay que repartir correctamente la torta. Le hemos hecho propuestas al respecto. Hemos propiciado el hecho de que se salga desde una caleta. Todos los caballos en una carrera tienen que salir de una misma partida. Entonces en eso también hemos hecho un tema de que no empecemos a vender papeles, sino que efectivamente realicemos las capturas. El siguiente día fue tremendamente doloroso cuando lo trajeron acá y pudimos constatar en físico el nivel de daño. Y ahí nuevamente ratificamos y pareciera que fuéramos pitonizas, ratificando hechos. El corte que tiene ese fierro, el corte que tiene pernos inoxidables, la forma que tiene, entonces solo está señalando de que además no solo la colisionó, sino que tiene que haber pasado por debajo. Es imposible que dos cuerpos que chocan genere ese nivel de corte dentro de una materia sólida como el acero. Entonces aquí una colisión no es producto de la navegación de dos embarcaciones, ya que la bruma estaba fondeada y la que navega con propulsión propia es el Cobra. Prueba de ello es que el impacto fue de costado, además que las posiciones de ambas embarcaciones son coincidentes. Ya desesperado porque no los encontrábamos, lo que se hizo fue ir a buscar el ancla. El ancla. El ancla para la pesca artesanal tiene un simbolismo especial. Es considerado como el último lugar del resguardo. Es donde uno lo afirma, es donde uno enfrenta, es donde establece la esperanza, donde se sostiene la vida. Es símbolo de firmeza y por eso que nuestros entendantes siempre llevan un ancla. Y esto quiero compartirlo porque es la última comunicación
de esta presidenta con este capitán. ¿Nos está escuchando el audio, señora Claudia? Entonces, que un ingeniero naval o que una empresa me diga que este hombre no trabajaba con seguridad cuando permanentemente informaba a su familia qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba ocurriendo. A mí, presidenta de este gremio, y que este nivel de comunicación lo tengo con todas las embarcaciones. Por eso es que sigo yo también el hecho de que les ha ayudado cada vez que tienen un problema con la avisación, tienen un problema con el AOL, tienen un problema en el desembarque y me dicen, Claudia, ¿sabéis qué pasa esto otro, está teniendo tal cuestión? Por eso es que yo digo no soy vocera, soy jefe de operaciones. Uno se pone a la disposición de esto. Y uno se pone a disposición de esto porque mis papás son pescadores, po, y no querían esto para mí. Pero el amor al mar es más grande. Y a partir de sacar esa ancla de sus compañeros del Maule nos dio una nueva pista que son 470 brazadas, y eso en el radio, precisamente por los hallazgos, es coincidente encontrar el combustible que se está desplazando, es consistente con el escáner que realiza la Ignacia Montserrat del capitán Rodrigo Díaz, mismo que estaba antes en la Luz Helena y que es sumamente proactivo, nos señala una marca y una posición que la Armada no ha revisado. Y es ahí donde la familia necesita buscar, porque si hemos buscado y hemos encontrado un calzado, cosas mínimas como una boya que pertenecen a la bruma, porque nosotros marcamos los banderines, le tenemos colores especiales a estos banderines, es que, ¿cómo es que no lo encontramos los muchachos? ¿Cómo es posible que no lo encontremos? Y nuestra única hipótesis es que todavía estén ahí, estén en el puente, en esa parte del motor que no hemos encontrado. Entonces, por eso es que desesperadamente le hemos solicitado incluso el llamado al presidente, porque es el único que puede establecer situaciones excepcionales. Ya estamos en una situación excepcional. Todo el país está sintiendo este dolor, el dolor de la pesca artesanal, que en el caso nuestro, nuestra manifestación es distinta. Velas, velas que reflejan luz de esperanza y no movilizaciones que dañen al resto de nuestros compatriotas de repente, y en eso también tenemos algo que decir como dirigentes. La familia grita justicia, y ahí ustedes parlamentarios nos pueden colaborar precisamente para que grite justicia y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. En mi caso como dirigente, yo, una cosa va a la búsqueda, otra cosa a la investigación y otra cosa el trabajo para que esta cosa no vuelva a ocurrir. El subsecretario, como me conoce, yo no llevo solamente problemas, también le traigo el pollito asado con posibles soluciones y aquí se las traigo. Propuestas de mejoras. Erradicar las malas prácticas imprudentes inadecuadas. Quiero compartir con ustedes este video que fue grabado por una embarcación. Esto fue a 2 días, 3 días del accidente. Como no tiene audio, señora Claudia, ¿nos podría caracterizar lo que pretende mostrar con el video? En el video, se muestra que las embarcaciones industriales están operando y apagan sus equipos. Eso se lo entregué al subsecretario de Pesca incluso para que pudiese hacer indagación de su proceder. ¿Por qué de repente se hace eso? A veces para ingresar a ciertas zonas que no están autorizadas, a veces por la competencia que ellos mismos tienen, a veces el uso del piloto automático en ciertas áreas donde se comparten con la pesca artesanal. Son distintas las razones. El tema es que no aparecen en los equipos. Si no aparecen los equipos y no los puedo ver,
y ellos apagan sus equipos aparentemente, no los puede ver, entonces ahí es donde se produce el tema de las colisiones. Y por eso es que estamos teniendo embarcaciones perdidas, porque a pesar que la exigencia es poner un dispositivo de un capta radares, bueno, nosotros estamos instalando obras muertas que son de acero y que eso efectivamente cualquier radar lo podría tomar. Entonces ahí es donde la responsabilidad es del vehículo mayor, el más grande. Es el que tiene que tener mayor cuidado. En la ley de tránsito el camionero tiene licencia profesional. Entonces ahí es donde hay oportunidad de mejoras y erradicar esas malas prácticas es necesario tanto para todos los que estamos en el mar. No solo poniéndole el título entre pescador artesanal, pescador industrial, pescador, perdón, mercante, armada, todos los que hacemos uso, turismo, que también de repente hay ciertas caletas que tienen turismo. Y en este caso, ¿cierto? El hecho de que la Armada realice un control adecuado de la navegación para evitar accidentes, conductas temerarias y peligrosas, como por ejemplo que en la bahía de Arauco se ande con cierta velocidad. Ahí tenemos botes, pangas, tenemos, no sé, están los de Leu tienen botes de fibra de distintos tamaños, lanchas de distintos tamaños, embarcaciones con distintas artes de pesca y en verdad andar a exceso de velocidad dentro de la bahía es una cosa complicada. Esa es una tarea para la Armada. En el caso de Indespa, este es un proceso que, perdón, Indespa tiene fondos y el propósito de Indespa es precisamente el desarrollo de la pesca artesanal. Entonces, en lugar de estar entregando trajes de agua que muchas veces no sirven, que no están dimensionados para la pesca artesanal con un alto costo, empecemos a adquirir elementos de seguridad. Por ejemplo, dispositivos PR o también conocidos como PIR. Estos los usan nuestros observadores científicos en forma personal cuando se embarcan, precisamente cuando se produce un accidente. Se conectan a satélites de la Armada COSPAS-SAT y que permite identificar en qué posición exactamente están. Entonces, permitiría rápidamente encontrar y realizar acciones de salvataje. Otros equipos de tipo satelital, de radioayuda, como radio VHF, antenas AIS, balizas AIS, que permitiría recuperar rápidamente, activar procedimientos de búsqueda, identificando dónde están los puntos de partida de las búsquedas. En la pesca artesanal, cuando se pierde una embarcación, así como usted lo dijo, la Estrella del Sur, no tenían ni idea dónde buscar. El hecho de que estuviera en una coordenada o en otra nos cambiaba totalmente la forma de búsqueda. Corrientes que iban al sur, otras corrientes que venían al norte, otras corrientes que venían del frente. El punto de partida en una rebusca es tremendamente esencial. El horario es tremendamente esencial. Aspectos que puede realizar el CENSE. Esta dirigente le entregó el 2023 el programa CENSE en el caso del Maule, en accesos y hacer capacitación a nuestros pescadores en primer auxilio, rescate marítimo, emergencia en el mar, comunicaciones. CENSE lo tiene el diseño del programa porque yo misma se lo entregué. Es cosa que articule CENSE sus funciones y que empecemos a realizar capacitaciones con los pescadores para desarrollar, para estar constantemente formados, porque las tecnologías cambian y es necesario hacer actualizaciones. Los medicamentos que se usaban hace 20 años atrás no son los medicamentos que podemos utilizar hoy día. En el caso del gobierno regional, aquí me enteré que la Armada ha presentado y tiene el desarrollo de 2 proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la adquisición de ROP, que le permite buscar sobre 1000 metros. Lo tienen diseñado, lo tienen el costo. Entonces, si hay 5.000 millones para el desarrollo de la pesca artesanal, yo creo que podrían sacarle un pedacito para desarrollar y tener tecnología que nos permita utilizar, porque estos equipos se utilizan para múltiples propósitos, no solo para realizar acciones de, en este caso, buscar a los muchachos. A mediado plazo, nos encontramos que hay un convenio internacional de seguridad de la vida humana en el mar. Chile hace mucho rato que ha firmado este convenio internacional.
pero el problema es que no le está dotando los recursos que necesita para poder cumplir con estas normas internacionales. Muchas veces nosotros firmamos, tenemos el documento, tenemos la ley, pero no hacemos carne de esa ley. En este caso, es fundamental empezar a avanzar en esos términos y ahí son ustedes los mandados a hacer este tipo de situaciones. Ver en qué estamos fallando y aquí los distintos ministerios tendrán que dotar de los recursos porque es tan doloroso perder a una persona, pero más doloroso es no poder encontrarla para darle cristiana sepultura. Eso es más terrible aún. Como lo decía una en medio de la familia, es una daga que se clava más hondo. Otro aspecto, y que en este caso a mí en lo particular me encantaría que se tomase, es el hecho de dotar a la Armada de funciones de fiscalización en equipamiento, tecnología moderna para un control efectivo de las operaciones marítimas de todo tipo de embarcación, es decir, un sistema de tráfico marítimo. Este sistema le permitiría al tiro inmediatamente colaborar también en la pesca ilegal. Si usted no tiene este dispositivo, ¿qué anda haciendo pescando? Anda pescando, no anda pescando, anda turisteando. Entonces eso también contribuiría significativamente a la erradicación de la pesca ilegal, no declarada, no documentada, porque usted no va a ir al mar a solo pasear, salvo que sea una embarcación de turismo. Y para eso se necesita un sistema de tráfico marítimo y que a mí me encantaría que le pusieran ley Bruma. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, señora Claudia. Vamos a dejar abierta la palabra, pero antes le vamos a dar la palabra al señor subsecretario que tiene que irse a Hacienda, donde está votándose el proyecto de fraccionamiento y nos ha pedido él, en función de la presencia de la señora Claudia en la comisión, a quien le agradecemos mucho su presentación, señora Claudia, porque además se preparó muy bien para la comisión y nos deja aportes sustanciales para poder avanzar en una materia de alta sensibilidad. Le damos la palabra al señor subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es reiterar algo que hemos señalado en diferentes momentos, es la solidaridad que tenemos con las familias de los tripulantes de la embarcación Bruma y el esfuerzo que vamos a realizar para que agotar todas las formas posibles de búsqueda de esos tripulantes. Queremos explicitar lo grave que considera el Ejecutivo este naufragio, porque las características de la información de la que disponemos es bastante completa, justamente por los motivos que ha señalado doña Claudia. La flota bacaladera es una flota que, en comparación con el resto de las flotas artesanales, cuenta con muchos mejores canales de información. De hecho, tuvimos la oportunidad de ver el track de navegación del Cernapesca, que se puso a disposición de las dos investigaciones que están en curso, tanto de la Autoridad Marítima como de la Fiscalía, donde efectivamente uno puede verificar exactamente dónde se encontraba la embarcación al momento de la colisión y cuáles fueron las embarcaciones que pasaron alrededor y cuál es la embarcación que cruza directamente el track de navegación de la embarcación Bruma. Entonces es realmente significativo ver cómo se produce un accidente de estas características, que significa pérdidas de vidas humanas y un dolor enorme para las familias, en circunstancias en que existen los mecanismos para evitar este tipo de accidentes. Estos no son accidentes que ocurran de forma inevitable, como decía doña Claudia, porque el mar cobró nuevas víctimas. No, siempre que existen este tipo de accidentes es porque no se tomaron las debidas providencias por parte de alguno de los participantes. Y como dice doña Claudia, aquí había una embarcación que se encontraba fondeada y por lo tanto debía haber sido visible por parte de la embarcación que colisiona. El Ejecutivo obviamente no se va a pronunciar respecto de procesos en curso. Existe un proceso en la Autoridad Marítima y existe un proceso en la Fiscalía que esperamos que lleguen a buen término, pero sí queremos hacer presente, como lo hemos señalado también en otros momentos, que probablemente este va a ser el caso en que primera vez va a aplicar
la ley Supersol, presidente, que fue una ley que fue iniciativa que usted presentó cuando era diputado y que se aprobó en mayo del 2022, una iniciativa que también contaba con firmas transversales del diputado Romero, del diputado Brito, de la entonces diputada Carvajal. Esa ley específicamente estableció 3 elementos muy importantes. La obligatoriedad de que en el puente de mando haya siempre que se usa un piloto automático la presencia de un humano, ¿ah? Que verifique la navegación. Estableció la obligación de una cámara de seguridad específica apuntando al puente de mando para verificar que ahí se encuentre efectivamente una persona. Y también estableció, y esto es muy importante, la responsabilidad solidaria del armador en casos de accidentes que signifiquen daños materiales o pérdidas de vida humana. Es decir, no es responsabilidad exclusiva de la tripulación de la embarcación que se encuentra colisionando, sino que también es responsabilidad del armador, de acuerdo a la ley Supersol que fue aprobada en mayo del 2022. Así que esperamos que estas investigaciones lleguen a buen término y la efectividad de las responsabilidades compensen algo el dolor de la familia, que es evidentemente una compensación irreparable, pero cuando se produce este tipo de accidentes no es la mar la responsable. Alguien tiene que responder por este tipo de colisiones. Eso, presidente. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Dejo abierta la palabra a los colegas. Señora Claudia, ¿usted quiere aportar algo más o quiere escuchar algunas interrogantes que quieran hacer los colegas parlamentarios? El senador Sandoval le está pidiendo la palabra. Por supuesto. Señora A mí me encanta el debate. Señor senador Sandoval, tiene la palabra y dejamos liberado al señor subsecretario que tiene que ir a cumplir funciones a la Comisión de Hacienda, donde se está llevando a cabo una muy importante lucha ahí de fraccionamiento. Y ojalá se vuelva al 30% del jurel, ¿no? Que es lo que estamos. Queremos darle también. Javier queda como subsecretario subrogante entonces. No sé si puede aplicarse la subrogancia si está en el mismo edificio, pero igual vamos como jefe de gabinete, ¿ya? Le deseamos a sí mismo un feliz cumpleaños a nuestro dirigente Juan García, que está acá hoy día cumpliendo un año más de vida. Le damos un saludo grande. Señora Claudia, escuche con atención lo que va a plantear el senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludamos a la señora Claudia y como vocera de este caso dramático que hemos tomado conocimiento y que profundamente solidarizamos obviamente con usted. Me parece, presidente, de que lo que plantea ella, junto con la riqueza en sus contenidos, en su información y la suma de sugerencias operativas muy razonables que se plantean, creo, presidente, que perfectamente aquí con el Ejecutivo presente se hace probablemente más que necesario implementar acciones muy coherentes que ella plantea. En materia de lo que dice relación con la Armada, respecto a los mecanismos de perfeccionar y agilizar y acelerar todo lo que tenga que ver con las instancias de fiscalización, el control que se realiza, ¿verdad? En todo sentido. De repente uno habla por la pesca ilegal, y se concentra además en ese ilícito, pero no en la multiplicidad de factores que tiene este tema. Fui autor de la Ley de Habitabilidad de Naves, que apuntaba precisamente y que ha significado un cambio sustantivo en mejorar las calidades de vida de los tripulantes embarcados. Y esa ley que hoy día está regulando todos los mecanismos de las nuevas sistemas de embarcaciones, nace precisamente a consecuencia de informaciones, de ausencias quizás de control efectivo o a veces de la precariedad de vida en que tienen muchos de los tripulantes embarcados.
Por eso, en ese sentido, el tema de lo que sugiere respecto a instancias del Estado, como es el caso de la Armada, como el caso del propio CENSE, por ejemplo, en capacitaciones adecuadas, apropiadas al tema, INDESPA que anda entregando equipamiento, yo creo que estamos en una época distinta de desarrollo y no podemos seguir haciendo con esta institucionalidad nueva lo que siempre se ha hecho. Y estos son evidentemente sugerencias, en mi opinión, súper operativas y que es típico muchas veces las instituciones justifican sus cosas porque hacen un checklist de ideas que plantean y de capacitaciones que a veces hoy día en la etapa moderna de desarrollo en que estamos, donde las naves se le están exigiendo diversas tecnologías y además se les ponen a disposición otras tantas más que perfectamente pueden ser objeto de algún mecanismo de implementación. Aquí se sugería, por ejemplo, los GORES. Yo creo que los GORES precisamente tienen ahí una importante instancia también donde hoy día se suelen realizar apoyos de diferente naturaleza, a veces incluso muy cuestionable en el objetivo final, pero aquí estamos hablando de una actividad económica donde se supone que Chile, como potencia marítima significativa, ponerse a tono también a esa realidad. La señora Claudia plantea ideas respecto a la Armada, de INDESPA, de CENSE, de los GORES, y habla incluso también de la responsabilidad respecto del propio Estado, de cómo cumple las normas que a nivel internacional se suscriben, y que a veces son normas que tienen la mejor de las intenciones precisamente para mejorar lo que dice relación con la seguridad de la vía en el mar. A veces no se llevan a cabo, a veces las ideas quedan en las grandes reuniones, los grandes encuentros internacionales, pero estas no se llevan a veces a la práctica por la propia burocracia interna. Y y es triste señalar que a veces los hechos dramáticos son los que nos llevan siempre a una reflexión un poquito más profunda respecto de los hechos y nos procura o nos anima a llevar adelante esta idea. Yo creo que junto con el dolor que expresa la señora Claudia, ella plantea una serie de sugerencias que me parecen súper atendibles y que quizás, presidente, deberían ser evidentemente tratadas, concordadas y ver de qué manera podemos implementar acciones más concretas respecto a este particular. Y que estos casos dramáticos, porque uno se queda con el hecho, pero detrás la familia y las secuelas que quedan después, las consecuencias que quedan después, evidentemente que creo que ojalá no sean afectaciones del minuto, sino que sea realmente una acción que nos pueda llevar adelante a impulsar acciones específicas y concretas. Ella misma ha planteado varias sugerencias que tienen un enorme valor en sí, por su experiencia y por el conocimiento, y creo que nosotros, presidente, podríamos ser perfectamente impulsar desde esta tribuna acciones en esta dirección. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sandoval. ¿Alguien más de los colegas senadores que se ha sumado a la reunión? También están todos los senadores, señora Claudia, senador Núñez, senador Sanovic. Senador Núñez tiene la palabra. Sí, presidente, disculpar ante Claudia por el atraso, pero estábamos votando una indicación en la Comisión de Hacienda y lamentablemente nos fue bastante mal con la merluza y con el jurel para la pesca artesanal. Pero vamos a insistir en la sala para tratar de mejorar las cosas. Y respecto a la preocupación, bueno, yo me contaban toda la información que hay. Nosotros el día lunes tuvimos una reunión con el subsecretario de Fuerzas Armadas junto con Gigliola Santoli, que nos acompañó. Ahí le hicimos ver a la Armada primero el agradecimiento por el rol que han jugado. Hay que reconocer que había un esfuerzo muy grande de la Armada por hacer la búsqueda, pese a todas las dificultades, y estaba ahí el compromiso del subsecretario de Fuerzas Armadas de continuar el proceso más allá de los 7 días iniciales, que creemos que es muy importante y esto es bueno decirlo. O sea, necesitamos que la Armada acá tome un compromiso similar al que hubo, por ejemplo, en el caso de Juan Fernández, el accidente aéreo, que se prolongó muchas semanas la búsqueda porque hay que ponerle mucho empeño para que realmente tengamos por lo menos más tranquilidad ante algo tan terrible como es la desaparición de los seres queridos y de los pescadores. Y lo segundo, presidente, que yo no puedo dejar de decir es que tenemos una honda preocupación por la situación social en que quedan las familias de los pescadores. Claro, a veces es algo que uno dice como que queda en un segundo plano porque la angustia es tan grande como una tragedia de este tipo. Pero a mí me tocó, presidente, en Los Vilos tener el caso de 3 pescadores jóvenes que se fallecieron, los 3 se ahogaron, y las familias quedaron literalmente en la calle. Tenían hijos chicos, no tenían ni un ingreso económico al mes siguiente. Y fue sumamente complejo tener que estar haciendo solicitudes de pensiones de gracia, que era toda una cosa hasta de repente medio humillante para las familias,
Entonces, yo creo que acá también sería importante un acuerdo de la Comisión de Pesca pidiéndole al gobierno, en este caso al ministro del Interior, que se puedan entregar pensiones de gracia a las familias que a lo menos permitan sostener en algo la economía de la casa, del día a día. Y yo lo digo porque además alguien me explicaba que esto formalmente es sumamente lento, porque si no aparecen los pescadores, sus cuerpos, sus restos, toma mucho tiempo por el mecanismo de la presunta desgracia, y la verdad que no deja de ser relevante. O sea, ahora mismo ellos tienen que estar varias de las familias en Talcahuano y trasladarse de Constitución a Talcahuano. ¿Cuánto trámite, cuánto costo económico hay? Entonces, yo creo, presidente, que también es importante ese gesto porque es parte de la humanidad que debe tener la institucionalidad de Chile y el Estado frente a una catástrofe. En mi opinión, esto es una catástrofe terrible, y que supe que en un caso que afectó a una lancha de Valdivia están viviendo los mismos dramas desde hace varios meses. Eso, presidente. Lo planteamos al inicio de la sesión. Yo quisiera corregir solo una parte de la intervención del senador Núñez. Lo de la muerte presunta ya no existe. O sea, lo que ocurre hoy día es que se da lo de la muerte cierta, que lo decreta un juez, y eso es mucho más rápido. Eso ocurre después de la tragedia de Juan Fernández, en donde, ¿no es cierto?, ya ha operado en el país en innumerables ocasiones. De hecho las dos personas, perdón, correcto, igual está la ley Supersol, y un juez De puede... eso, de que era muy lento los meses. Lo que pasa es que antes, efectivamente, cuando moría un pescador, ¿no es cierto?, se demoraba más de 4 años. El tema de lo que tú planteas de la presunción de inocencia. Después de que ocurre la tragedia de San Juan Fernández, cambian los criterios legales, y hoy día un juez decreta la muerte cierta. 4 meses se demora aproximadamente. ¿Ya? Hablaba de la muerte cierta, que era hasta 6 meses, 9 meses, pero 4 ya un poco más razón. No, por eso te digo, y se decreta, y eso permite también a las familias, con la muerte cierta, permite a las familias entablar todas las acciones que tienen que entablarse, que en este caso aquí tienen que operar los seguros y todo lo que corresponda en el caso de lo que están, seguramente los abogados de las familias están trabajando, pero obviamente también lo que usted plantea, igual se le hará llegar al ministro del Interior los antecedentes para que se evalúen estos casos. Señora, listo. Sobre la petición del senador Núñez, el proyecto de acuerdo, sí. Sí, a mí me Claudia, gustaría compartir. pero aquí lo que importaría, señora Claudia, es una opinión esta muy personal, no estoy involucrando a la presidencia de la comisión, ¿Sí? pero aquí lo que tienen que responder, más que el Estado promete dar con una pensión, son los empresarios que tienen que, ¿no es cierto?, indemnizar a la familia por estas pérdidas, tal cual ha quedado establecido en otras desgracias que han ocurrido en el país. Señora Claudia. Sí, bueno, como ese es un proceso largo, como sabemos ya que es un proceso largo, este gremio, que es bastante responsable, ya ha estado haciendo precisamente la recaudación de ciertos fondos, nos han estado colaborando distintos gremios del país. Eso ha permitido, por ejemplo, tener los costos para cancelar los abogados, para el tema del alojamiento, la alimentación, pero nosotros somos más proactivos. En el gremio estamos pensando que por cada kilo de bacalao y cada kilo de albacora saquemos 10, 20 pesos para tener un fondo específicamente para suministrarle a estas familias y que tengan dignidad, porque ellos eran todos proveedores. Eso ya lo estamos trabajando, lo estamos conversando dentro de los dirigentes, porque no hay que hacerse solo cargo de esta situación en particular, sino que, así como bien lo señaló el senador, el hecho de los próximos meses, porque esto es una larga pelea que se va a tener una vez que encontremos, y la familia lo que primero necesita es justicia. Y para eso nosotros estamos buscando los canales primero para solventar y darle dignidad a la familia. Eso nada más. El senador Núñez tiene la palabra. No, compartiendo lo que señala Claudia y usted también, es solo tener presente que el problema que tenemos en todos los casos cuando uno va a la responsabilidad civil de una empresa, en este caso, si no me equivoco, Blumar, es que primero tiene que concluir el juicio y tiene que estar demostrada la responsabilidad penal. Una vez hecho eso, y esos juicios pueden durar 1 año, 2 años, viene el juicio civil. Y el juicio civil, la experiencia que hay en estos casos es que pueden durar 2, incluso 3 años. Por lo tanto, siendo algo tan justo como lo que usted plantea, que si se comprueba la responsabilidad de la empresa haya una indemnización, perfectamente son 4 o 5 años. Y en ese periodo es donde, claro, las familias quedan más desamparadas. Por eso toda acción que se pueda hacer en ese sentido de apoyo económico y social, bienvenido sea. Eso, presidente. Se agradece.
tomamos como acuerdo de la Comisión igual hacerle llegar estos antecedentes, no solamente de este caso, sino que también en la nave Estrella del Sur, que están extraviados, ¿no es cierto?, en Valdivia, al Ministro del Interior para que puedan realizar alguna acción tendiente a colaborar con la familia. ¿Se acuerda? ¿Tiene la palabra el senador Kuchel? No, no quiere. Señora Claudia, nosotros queremos darle las gracias por su participación, por sus valiosos aportes. De verdad que la hemos visto harto en los canales de televisión, pero hoy día aquí ha podido explayarse aún de mejor manera para entregar, ¿no es cierto?, aportes, no solamente la denuncia, porque la denuncia, claro, usted la ha realizado con mucha vehemencia y fuerza, pero también hay que señalar de que su participación de hoy día ha sido tremendamente positiva y valiosa para nosotros como senadores de esta comisión que hemos estado hoy día íntegramente en la sesión. También quisiera pedirle al Ministro del Interior, con el apoyo de los colegas, se estima que la búsqueda solo tiene recursos hasta el 13 de abril. Nosotros queremos decir que se tiene que extender. O sea, nosotros no podemos permitir, ¿no es cierto?, que no haya búsqueda en un caso de esta relevancia. Así que le pido la autorización para que le podamos pedir al Ministro del Interior que se pueda extender esa búsqueda de estos pescadores que están desaparecidos. ¿Habría acuerdo para eso? Se acuerda. Y por ende, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta dándole las gracias una vez más a la señora Claudia y a cada uno de los colegas hoy día presentes, al subsecretario y a su jefe de gabinete, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia.